Muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristina Carrera y soy la responsable del sector de ingenierías en ERRI España. Bueno, bienvenidos a este seminario web, la plataforma de localización para ingenierías. Y nos encontramos impartiendo el seminario desde ERRI España, Isaac Sánchez, técnico de marketing, y yo misma. El objetivo del seminario es mostraros varias de las herramientas disponibles en la plataforma ArcGIS para llevar a cabo tareas de generación de datos, análisis y visualización 3D de vuestros datos de proyecto en un entorno determinado. Vamos a dar las primeras pinceladas de geodiseño, o sea, el impacto de nuestro proyecto en el entorno y el impacto del entorno en nuestro proyecto. Hemos creado un escenario hipotético donde llevaremos a cabo un estudio de viabilidad y ubicación de un posible nuevo centro comercial en los alrededores de la ciudad de Santiago de Compostela. Se tendrán en cuenta variables del entorno accesibles desde la plataforma ArcGIS, como población y datos sociodemográficos, orografía del terreno, como datos dependientes, modelos digitales de terreno, las vías de comunicación en las cercanías de nuestro proyecto, los espacios protegidos que puedan ser afectados o que no podamos invadir con nuestro proyecto y usos del suelo. Las herramientas que os vamos a mostrar en este seminario se encuentran dentro del nuevo programa para ingenierías y estudios de arquitectura que acabamos de lanzar desde ERRI España. Si tras este seminario necesitáis disponer de mayor información sobre este programa de ingenierías u otros productos de plataforma, os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestra página web, erri.es, o a través del correo electrónico que tenéis en pantalla. Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión. Durará aproximadamente 1 hora. Lo estamos grabando en vídeo para que podáis acceder a él a posteriori desde nuestra página web. Podéis hacer preguntas a través del chat de Webex y os agradeceríamos que, por favor, silenciaseis vuestros micrófonos para así poder tener una mejor acústica de la sesión. Pues nada más, os dejo en manos de Isaac Sánchez y muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, muchas gracias, Cristina, por la presentación. Voy a empezar con unas cuantas diapositivas para explicar la plataforma de ArcGIS. Si alguno habéis asistido a algún seminario nuestro, ya nos habréis oído hablar de ello. Pero bueno, la idea principal es que como voy a utilizar diferentes aplicaciones, no os perdáis en el camino y sepáis qué aplicación estamos usando en cada caso y cómo encajan dentro de toda la arquitectura. La agenda del seminario será lo que os digo. Vamos a empezar hablando un poquito de la plataforma, nada, 5 minutos, y vamos a empezar ya con las demostraciones. Arrancaremos con una evaluación del entorno, es decir, dónde podemos ubicar nuestro proyecto, teniendo en cuenta desde variables del terreno, como puede ser un modelo digital, la pendiente, distancia a carreteras, y variables socioeconómicas o de consumo, gracias a los datos que incluye la plataforma. Después pasaremos, una vez seleccionado, digamos, una ubicación idónea, a generar ese propio escenario, a simular ese escenario o ese proyecto en 2D y en 3D. Vamos a utilizar aquí 2 herramientas de escritorio, que son CityEngine y ArcGIS Pro. Y por último, veremos la parte de difusión de ese proyecto, es decir, cómo podemos presentarlo de un modo atractivo a través de aplicaciones web o Story Maps. Y bueno, por último, claro, un turno de preguntas. Vamos a empezar. La solución y lo que vamos a hablar hoy son diferentes aplicaciones, pero lo principal es cómo se integran y cómo se encajan unas con otras, cómo pueden ir intercambiando archivos y cómo podemos trabajar en conjunto al final muchas personas dentro de una empresa. Desde el profesional GIS, que trabaja con los datos en escritorio, que genera esos, no sé, a partir de los datos LIDAR, a partir de datos CAD, a partir de datos de cualquier tipo de formato, genera unos proyectos que puede subir a su portal, al portal de la organización, a la nube que tenemos, que es ArcGIS Online, para dar acceso a distintos perfiles de usuario, ya sean proyectos, ya sean directivos, arquitectos, trabajadores en campo o incluso integrándose con sistemas operativos, con Business Intelligence o con Office. Lo que os comentaba, integramos personas y datos.
todos a través de la plataforma para que cada uno obtenga lo que necesita. Es decir, el GIS adaptado al usuario. Ya no hablamos de herramientas solo profesionales para que cada uno utilice, para que el usuario técnico GIS más profesional pueda utilizar los datos, sino que cada uno pueda acceder a ellos. Isaac, que tengo aquí el técnico GIS, pues podrá acceder a sus datos, o María, o Cristina, o cualquier persona de la organización podrá acceder a lo que necesite y desde el dispositivo que lo necesite. Desde un PC, desde un Mac, desde su iPad o desde el móvil. Al final, ¿cómo es la arquitectura? Tenemos unos datos que podemos que podemos almacenar en unas bases de datos e integrar en unos modelos. Tenemos una capacidad de publicar esos datos, es decir, un servidor GIS que permite subir esos datos a la nube y un portal para gestionar los usuarios y las aplicaciones que van a consumir ese tipo de datos. ¿Cómo lo construimos esto? Lo que os comentaba, con los servicios. Primero tenemos los recursos GIS propios de la organización. Estoy seguro que muchos trabajaréis con CAD o quizás otros con SketchUp, con datos incluso de OpenStreetMaps que vamos a ver luego. Esto lo podemos publicar y integrar, y juntar, para generar un contenido con los datos de ArcGIS Online. En ArcGIS Online tenemos mapas base, datos sociodemográficos, capacidad de análisis de geocodificación para posicionar puntos a partir de coordenadas o a partir de direcciones postales o simplemente de un municipio, de un nombre de un municipio o una comunidad autónoma. Con todo esto generaremos un webmap, que es lo que vamos a hacer nosotros, y gracias a este webmap podremos utilizar estos resultados, estos proyectos, podremos visualizarlos desde cualquier entorno, por supuesto, de escritorio, desde cualquier navegador web, nos olvidamos de plugins, nos olvidamos de instalables, todo el mundo podrá ver lo que vamos a hacer, si queremos que lo vean, se lo podemos enviar simplemente a través de una URL, podremos verlo en dispositivos móviles, ya sea con aplicaciones nativas de iOS y Android que también tenemos, o aplicaciones web, JavaScript, y por supuesto lo podemos embeber en cualquier página web. ¿Y cómo accedemos a toda esta plataforma? Es decir, ¿cómo empezamos a trabajar con todo esto? Con nuestro usuario. La plataforma se gestiona con usuarios de ArcGIS Online. Cada uno tendrá unos permisos para realizar unas tareas y podrá acceder a los contenidos que le interesen. Y directamente vamos a pasar a verlo. Lo primero que os vamos a enseñar es, a ver si lo tengo aquí, una organización de ArcGIS Online. No sé, supongo que algunos lo habréis visto, simplemente una URL donde nosotros nos logamos. Aquí estoy logado con el usuario de Cristina, así que todo lo que borre pues será culpa suya. Y vemos que tenemos una serie de pestañas. Lo primero, vamos a ir a mi organización, donde vemos los usuarios y el perfil que tienen. Es decir, cada uno podrá tener un usuario administrador para ese gestor de la organización, un usuario de publicador para poder subir esos archivos de CAD o un shapefile o cualquier tipo de dato, un CSV, subirlo a ArcGIS Online. ¿Y dónde lo vamos a subir? A nuestra organización y se va a almacenar en nuestro contenido, en una estructura de carpetas donde nosotros podremos ir creando una nueva, pues por ejemplo, Seminario Ingenierías. Simplemente creamos y aquí podremos almacenar todos esos datos que se almacenarán en la nube de ERRI, ¿vale? Esto que estamos hablando de qué es la nube de ERRI, la nube de ERRI es simplemente un espacio, un hosting que digamos alquilamos para almacenar nuestros datos. Al final es un servidor que están en Amazon y que nosotros podremos subir ahí, en Amazon y en Azure, y que nosotros podremos subir ahí nuestros datos con total privacidad y seguridad. Es decir, los datos que subáis a ArcGIS Online son vuestros. Nosotros no nos quedamos con nuestros datos, no los utilizamos para alimentar nuestros mapas base como vamos a ver ahora, sino que nosotros los contenidos que os vamos a ofrecer en ArcGIS Online son contenidos que ERRI compra y pone al servicio de sus usuarios. Tenemos una galería de mapas destacados de la organización y del propio usuario o de todo ArcGIS Online. Y tenemos una estructura de grupos. Nosotros podemos crear diferentes grupos de trabajo, grupos para intercambiar datos incluso con otras empresas o otros clientes en proyectos temporales. Es decir, para compartir esa información de un modo controlado y de un modo estructurado. Y vamos a empezar. Si os fijáis aquí tenemos un visor, un mapa, que no es más que un visor JavaScript que permite desde cargar datos, por supuesto podemos utilizar cualquier tipo de mapa base. Vemos aquí que tenemos pues imágenes de satélite con etiquetas, pues topográficos o incluso OpenStreetMaps. Vamos a coger el de imágenes que parece que estaba respondiendo muy bien.
¿vale? Una vez estamos aquí, podemos agregar datos que tengamos en local, que tengamos, digamos, alojados, o bueno, cualquiera de las capas que tiene ERRI y que nos permite utilizar, desde lo que os comentaba, desde datos de tráfico a datos sociodemográficos. Agregar notas y ir, digamos, dibujando sobre este mapa, o agregar capas desde la web, ya sea desde un servicio web de Argis Server que nosotros publiquemos con Argis Online o con el propio servidor GIS de ERRI que podemos tener en nuestras oficinas, que es Argis Server, o servicios web de otras organizaciones como pueden ser los estándar WMS, WMTS, archivos KML, un CSV simplemente, ¿vale? Es decir, podemos integrar múltiples datos. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues empezar a trabajar con un perfil diferente de usuario. Vamos a pasar ya a nuestro primer mapa. Aquí, como veis, tenemos el mismo visor, ¿vale? Con tres zonas. Vamos a suponer que queremos ubicar en una zona, por lo más idónea para nosotros, un centro comercial. Y tenemos tres opciones, ¿vale? Es decir, nos plantean estas tres opciones y tenemos que decidir en función de las variables que nos interesen a nosotros, dónde podríamos ubicar. Si nos fijamos, estamos aquí siempre en las afueras de Santiago de Compostela. A ver, aquí lo tenemos. Ya estamos. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es analizar el entorno. Vamos a empezar analizando qué personas o qué tipo de población tenemos en los alrededores, porque aquí, bueno, sí, podemos saber que estamos cerca de Santiago, que, bueno, que son urbanizaciones, que tendrán más o menos gentes, pero no sabemos qué es lo que nos podemos encontrar. Y a un centro comercial, lo normal, sobre todo si está situado en las afueras, pues es ir en coche. Lo primero que vamos a hacer es realizar un análisis de isócronas. ¿Qué son, por si alguno no sabéis, un análisis de isócronas? Análisis de tiempo o distancia de conducción. Y vamos a calcular la zona que podemos cubrir con 5 o 10 minutos de conducción. Y lo vamos a hacer para cada una de ellas. Simplemente tendríamos que coger la capa de puntos que tenemos el A, el B y el C para las distintas zonas y realizar un análisis. Aquí vemos todos los análisis que podemos realizar en Argis Online. Insisto con esto es una aplicación web, ¿vale? Pero que nos permite ya realizar unas tareas bastante profesionales. Es decir, no solo un visor, sino que nos permite hacer análisis. Vamos a enriquecer este mapa, enriquecemos la capa y aquí seleccionaríamos las variables que más nos interesen. Uy, perdón, esto es más adelante, que me lío. Vamos a ver si voy para atrás. Vamos a ver, no sé qué detalles. Enriquecemos el mapa. Luego, lo primero que vamos a hacer es el análisis de isócronas. Utilizar proximidad y crear áreas de tiempo recorrido. Aquí elegimos 5 o 10 minutos. Nos fijamos que podemos incluso tener en cuenta el tráfico. Argis Online cuenta con datos de tráfico en tiempo real e históricos. Y yo, por ejemplo, pues no sé, ¿cuándo es el pico de visitas de un centro comercial? Pues a lo mejor el sábado por la tarde. Pues vamos a tener en cuenta el tráfico el sábado pues a las 6 de la tarde. Buena hora para ir al centro comercial. Y con esto realizaríamos nuestro análisis, ¿vale? Lo voy a cargar, que yo ya lo tengo preconfigurado para que lo veáis, y vemos las distintas zonas que pueden cubrir desde los distintos puntos. Tenemos el A, el B y el C, ¿vale? Os fijáis como en esta zona que está bastante lejos de la carretera cubrimos muy poquito espacio. En la zona A, sin duda, es en la que más vamos a cubrir. Y en la zona B parece que cubrimos más, pero claro, no sabemos si, aunque cubramos más espacio o más terreno, irá más población porque no sabemos el número de personas que tenemos en esa zona. Pero no lo sabemos ahora, pero lo podemos obtener. Podemos primero cargar esas capas, ¿vale? Aquí vemos una capa que tenemos de población, de densidad de población, y si nos fijamos ya en la zona B, aunque la carga aquí, vemos que es una zona con muy poquita densidad de población, es decir, aunque cubra más espacio que la zona C, muy probablemente el número de personas que podrán ir en 10 minutos o en 15 minutos al centro comercial serán menos en esta. Y diréis, bueno, sí, pero esto es un análisis visual, tampoco tengo claro exactamente cuánta población va a poder ir a cada centro comercial. Vale, pues no solo podemos visualizar estos datos, todos estos datos, por cierto, los agregamos aquí como capas de ERRI, que era justo lo que os estaba comentando antes. Simplemente nos vamos aquí a densidad de población, datos demográficos y estilo de vida. Aquí tenemos todas estas capas que podemos cargar sin ningún coste, ¿vale? Todo esto lo podemos visualizar y tener una idea ya de dónde poder ubicar el proyecto. Pero no solo eso, es decir, estos datos podemos no solo visualizarlos, bueno, si pinchamos en cada uno de ellos tiene una leyenda, por supuesto, y nos indican todos los datos que tenemos en esa sección censal.
sino que podemos extraerlo. ¿Y cómo extraemos estos datos? Pues lo que os estaba contando antes. Si pinchamos y realizamos este análisis, damos enriquecimiento de datos, enriquecemos esta capa, seleccionamos la variable y vemos todo el abanico de diferentes variables que podemos obtener, que podemos extraer y llevárnoslo a un Excel o verlo en este mapa, ¿vale? Podemos ver desde población o incluso gastos. Voy a enseñar bastantes variables para que las veáis. Son datos del INE, si os fijáis aquí tenemos 2013, y de AIS, datos socioeconómicos y de consumo. ¿Vale? Pues si cogemos esta, por ejemplo, y queremos seguir y mostrar más variables, si pinchamos aquí, podemos incluso obtener el gasto, ¿vale? Gasto en bebidas, gasto en ropa. Si seguimos por aquí tenemos más, salud, bueno, multitud de datos que podemos extraer o gastos totales. Aquí tenemos todos, ¿vale? Podríamos seleccionar cualquiera de ellos, llevándolo a nuestros puntos, hacer un corte entre la sección censal o las secciones censales con las que se crucen nuestras zonas, ¿vale? Nuestras parcelas que podemos comprar, y así obtendremos ese dato de población, ¿vale? Con esto lo que vamos a hacer es seleccionar qué áreas nos interesan más en función de la gente que podrá ir y lo que se podrá gastar, ¿vale? Vamos a suponer que estas dos zonas, que es lo que hemos visto antes, ¿vale? Si os fijáis aquí ya teníamos los gastos de densidad y además si queremos podemos poner el de gasto o el de renta per cápita, ¿vale? Si os fijáis, este de aquí tiene muy poquita. Vamos a eliminar esta zona, ¿vale? Y nos vamos a quedar con estas dos. Y vamos a realizar un análisis del entorno, pero con otras variables. Es decir, no solo variables socioeconómicas, sino variables del terreno. Variables como puede ser la pendiente, la distancia de las carreteras, o si está cerca o no de una zona protegida. Es decir, cualquier tipo de variable, porque estas son las que hemos elegido nosotros, pero probablemente vosotros sepáis mucho más de vuestros proyectos. Bueno, probablemente no, seguro. Y sepáis qué variables os pueden interesar. Pero lo vamos a hacer con otra aplicación, ¿vale? Con una aplicación destinada a la gestión y a la planificación de proyectos que se llama GeoPlanner y que es accesible también vía web. Solo nos tenemos que logar con nuestro usuario y empezar a trabajar. Y la parte interesante que estos datos que estamos trabajando aquí los tenemos también ahí, con lo cual todo va a estar conectado y los usuarios van a poder ir trabajando. Los vamos a pasar directamente y aquí tenemos GeoPlanner. Si os fijáis ya tenemos, bueno, esta es la apariencia de GeoPlanner, vemos que tenemos aquí una barra de herramientas, una barra horizontal y además una vertical que nos permite ir avanzando en el proyecto, ¿vale? Podemos dibujar, por supuesto, podemos generar distintas zonas, pero ahora no nos interesa. Lo que hemos hecho primero es dividirlo en dos escenarios. El escenario A, con esta zona, al sur de Munín, y el escenario B, con esta otra zona. Y queremos evaluar cuáles son las más idóneas para nosotros, es decir, con cuál nos deberíamos quedar para que el proyecto sea más viable y, por lo tanto, más rentable para nosotros. Vamos a ver los contenidos que tenemos en esta capa. Por supuesto, podemos cargar las mismas capas que estábamos viendo antes de renta per cápita o de gasto en calzado o en lo que nosotros queramos, ¿vale? Tened en cuenta que todas estas aplicaciones se integran con los contenidos que hay en ArcGIS Online y que podéis consumir desde cualquiera de las aplicaciones, ¿vale? O sea, esto siempre va a estar listo para usar y es muy importante. O desde esta o la capa de tráfico que también la teníamos, ¿vale? Bueno, esta. Vamos a empezar. Y diréis, vale, ¿qué variables nos interesan? ¿Con qué variables podemos trabajar? Pues vamos a generar un modelo que tenga en cuenta varias variables y a las que les podamos asignar diferentes pesos, porque probablemente no sea igual la importancia de la pendiente con la importancia de la distancia de las carreteras o la importancia de estar o no en una zona protegida y posteriormente tener problemas para realizar ese proyecto, ¿vale? Pues nos vamos a valorar, pinchamos en los modelos y ejecutamos nuestro modelo, ¿vale? Esto lo hemos preparado, todo esto que voy a hacer ahora lo hemos preparado desde una herramienta de escritorio que vamos a ver más adelante y que se podrá utilizar y que se puede utilizar, por supuesto, también en esa herramienta. Pero vamos a verlo en una aplicación web orientada a esa gestión del proyecto porque es un modo, digamos, más rápido de verlo y bastante sencillo de utilizar, ¿vale? Aquí vemos que tenemos tres capas, tres variables que son las que hemos utilizado, que las seleccionamos aquí, que es la distancia a comunicaciones, lo vemos aquí, como veríamos aquí el raster, con distintas rampas de color, si está más cerca, lejos, ¿vale? Las pendientes, con el raster de pendientes, y
los leaks o la distancia a zonas protegidas. En este caso vamos a utilizar una ponderación, digamos, excluyente. Es decir, no nos vale estar cerca o lejos de una zona protegida. Es decir, no podemos estar dentro de una zona protegida porque si no el proyecto no será viable. Pero aquí solo podríamos verlo una a una. Es decir, y tener en cuenta estas variables una a una y hacer una comparación. ¿Qué tiene GeoPlanner o qué podemos hacer gracias a este modelo? Ponderarlas, que era lo que yo os estaba comentando. Lo primero que vamos a hacer es indicar qué tipo de pendiente es la más favorable para nuestro proyecto. Nosotros hemos supuesto que la pendiente más baja es lo ideal para este proyecto, ya que vamos a tener que hacer un menor levantamiento de tierras. No vamos a medir exactamente, aquí no vamos a medir exactamente qué metros cúbicos o qué levantamiento de tierras exacto tenemos que hacer. Solo vamos a comparar entre dos posibles zonas y dado que vamos a comparar no nos importa la cantidad, es decir, como es una comparación, simplemente vamos a elegir cuál será la más viable y ya posteriormente realizaremos el proyecto a medida para esa zona. Igual que hemos visto con las pendientes, lo tenemos igual con las distancias de las comunicaciones, ¿vale? Pues si lo tenemos muy lejos será peor porque tendremos que generar esa infraestructura o pedir que nos generen esa infraestructura viaria, lo cual supondrá más gastos o más tiempo de proyecto, que al final suponen gastos. Y la distancia a los leaks, que bueno, por si alguno no lo sabéis, son lugares de importancia comunitaria, que son zonas protegidas que tenemos aquí en Galicia y que están cerca de esta zona, ¿vale? Como veis aquí la ponderación es diferente, es decir, si está dentro o muy cerca lo hemos puesto como nulo, es decir, no nos vale, y si está lejos, pues sí es viable. Una vez hacemos esto, ejecutamos el modelo, que yo lo tengo aquí ejecutado, y lo vemos. Este es el raster. Bueno, siempre que hablo de un raster es una imagen donde nosotros estamos ponderando datos, ¿vale? Con una rampa de color, aquí veis de la zona roja la peor y la zona verde la mejor. Bueno, pues la típica simbología que se puede dar para que sea muy visual, para que digamos de un vistazo podamos verlo y por supuesto podríamos modificarlo y darle más importancia si queremos. Voy a hacer un ejemplo para que lo veáis. Si vemos cómo se modifica el raster, si en vez de 70 a 15 15 pues le damos, yo ahora digo que la pendiente no es lo más importante o que para otro proyecto, pensar esto en reutilizarlo. Nosotros vamos a ver diferentes ejemplos para que lo veamos. Pues si yo quiero darle otros valores, le damos aquí, ejecutamos el modelo y ya hemos cambiado el raster. ¿Veis? En un segundito la rampa de color ha variado porque ya las pendientes ya no es tan importante para nosotros, sino la distancia de las comunicaciones y los leaks prácticamente están a la par. Bueno, ya nosotros hemos valorado que las pendientes sí es un factor casi crítico, teniendo en cuenta que ya hemos hecho además un análisis socioeconómico, que ya hemos visto el tiempo que puede tardar la población en acceder a estas zonas, ¿vale? Nos vamos a quedar con este análisis y lo que vamos a hacer ahora es compararlas, es decir, podemos verlos en los distintos escenarios. Si damos aquí a evaluar, podemos ver en un gráfico qué porcentaje, vamos a arrastrar un poco, lo que nos hace aquí GeoPlanner es hacer un recuento de las zonas que tienen con una alta idoneidad, con una idoneidad media o con una idoneidad más baja, ¿vale? Podemos ver este escenario o el escenario A, que bueno, a simple vista vemos que tiene una zona, un área mucho más idónea y que por lo tanto nuestro proyecto a grandes rasgos será bastante más rentable. Pero bueno, no solo esto, no solo tenemos que verlo en una pantalla, sino que podemos incluso compararlo. Vamos a darle aquí comparar para tener las dos vistas a la vez. Vamos a cambiar aquí al escenario B. Vale, lo tenemos aquí. Y cargamos nuestro modelo y cargamos nuestros gráficos, ¿vale? Pues de un vistazo, de un plumazo, podemos ver que esta zona será bastante más idónea, ¿vale? Es decir, no estamos midiendo exactamente qué metros cúbicos de tierra moveremos o cuál es la distancia exacta a las redes viarias, sino que con un análisis que, bueno, yo hablo a grandes rasgos, pero esto va a depender del nivel de detalle, digamos, del píxel que tengamos. Si vosotros tenéis unos datos, un MDT a medida de 1 metro o de menos, pues será totalmente exacto, ¿vale? Entonces lo único que haréis es comparar y esta diferencia pues al final será mucho dinero probablemente, ¿vale? Una vez que tenemos esto, la mejor parte de GeoPlanner, incluso de la plataforma, diría yo, es que podemos trabajar con el proyecto e invitar a otros usuarios, ¿vale? Yo me voy a quedar con el otro escenario, de hecho, no con este, que es con el que nos gusta, que es el escenario A.
bueno, si hay algún gallego o alguien cerca de Santiago y no quiere ver aquí un centro comercial, que me perdone, pero bueno, yo tampoco conozco exactamente esta zona. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es, le damos aquí a proyecto y invitamos a otros usuarios. ¿Para qué les invitamos? Para que también opinen, puedan dibujar sobre este proyecto, hacer diferentes aportaciones. Yo puedo invitar aquí a cualquiera de los usuarios de mi organización, de lo que antes hemos visto en la organización. Yo estaba logado con el usuario de Cristina, yo puedo invitar a otra persona para que colabore o para que haga sus aportaciones al proyecto, todos entrando a través de esta aplicación de un modo muy sencillo. Es decir, no hay que ser ningún técnico GIS para trabajar con esto. Yo puedo ser un gestor de proyectos, saber mucho de mi proyecto, pero no tengo por qué saber de GIS. ¿Vale? Pero sí puedo utilizar los datos que me ha preparado otra persona para llevar a cabo estas estimaciones. Una vez hemos invitado a gente al proyecto, pues lo que podemos evaluar y si llegamos a un consenso, decir que queremos decir que el escenario que nos interesa es el escenario A y crear una capa definitiva. Binario. Que nosotros, voy a pinchar aquí para que veáis cómo se crea, que nosotros digamos que se va a generar solo con esta zona y que además podemos utilizar desde otras aplicaciones, tanto de escritorio como de esto, es decir, para que cualquiera pueda ver cuál es la decisión que hemos tomado entre todos y digamos qué es lo que nos interesa. Además de crear esa zona, ahora podemos generar un informe de este proyecto, es decir, podemos por supuesto exportárnoslo con todas estas capas, exportar los datos a un Excel, realizar una impresión, solo el mapa, en A4, en A3, es decir, tiene un servicio de impresión bastante curioso, con distintos formatos. Nosotros podemos llevarnos estos donde quiera. Por supuesto podemos imprimir, pero pensar que esto, digamos, lo ideal sería poder presentar esto como con una URL, una aplicación web con una usabilidad, ya que estamos trabajando con este tipo de sistemas online, ¿vale? Entonces, fijaros que cuando salvamos este mapa, podemos crear una presentación de mapa que lo que va a permitir es a cualquiera que se conecte ver lo que hemos hecho, ver los pasos que hemos llegado y cómo hemos elegido esta zona, ¿vale? Con todo esto seleccionamos esta zona y bueno, simplemente porque veáis otro tipo de ejemplos, igual que hemos realizado un análisis con áreas de proyecto para una ubicación de un centro comercial, podemos hacer exactamente lo mismo, vamos a pincharlo aquí, para un trazado de una carretera, es decir, podemos tener dos escenarios, tenemos aquí el escenario A o el escenario B, con distintas posibilidades para unir dos puntos, eso es, para unir Barreiro y esta zona donde acaba la carretera por dos caminos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ver cómo queda esto con nuestro raster de ponderación. Aquí probablemente habría que tener en cuenta otras variables, no solo las que hemos tenido en cuenta para la ubicación, y ponderarlas de un modo diferente, pero bueno, como os he mostrado antes, se puede hacer sin problemas. Y aquí vemos las dos zonas, vemos el trazado rojo, que sería por aquí, y el trazado azul. Si pincho aquí, me va a hacer el recuento de las diferentes opciones, igual que antes, para poder elegir, ¿vale? Con esto ya elegiríamos nuestra zona. Entonces, una vez que vuelvo al ejemplo de la ubicación de un centro comercial, seguro que alguno me decís, anda, que hay pocos, pero bueno, es solo un ejemplo, seguro que a vosotros se os ocurren muchos más. Nos quedamos con esta zona y, bueno, voy a quitar el modelo ya para ver lo que tenemos y, vale, seguramente me diréis, vale, yo tengo el CAD del centro comercial, a mí los técnicos me han pasado un CAD de cómo va a ser el centro comercial, qué tiendas va a tener o digamos cuál es el preproyecto. El plano, claro, el CAD en planta, de la planta del centro comercial, pero lo que me gustaría quizá presentar también es el entorno, es decir, cómo va a quedar ese centro comercial, qué edificios va a afectar, qué posible impacto puede tener, tanto visual como de contaminación acústica, y digamos, presentar ese proyecto de un modo más atractivo y con más razones para poder ganarlo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una herramienta de escritorio para extraernos todos estos datos que quizá no tengamos, o quizá sí. Es decir, nosotros podemos tener la red de carreteras o las huellas de los edificios, se pueden obtener de catastro, se pueden obtener de cartografías comerciales, como puede ser Giger o TomTom, pero pongámonos en el peor de los casos, que no tenemos nada, ¿vale? Que yo solo tengo el CAD y sé que el proyecto lo quiero ubicar aquí, pero estoy aquí viendo una imagen de satélite, pero yo no tengo ni estos vectores de estas carreteras ni de los edificios colindantes, ¿vale? Voy a cerrar esta parte ya
Uy, ya está. Y vamos a poner aquí, a ver si me deja esto llevarme por aquí. Perfecto. Vamos a pinchar aquí. Vamos a abrir OpenStreetMaps. Seguramente muchos los conozcáis y habréis incluso trabajado con él o habréis, bueno, es una herramienta colaborativa que nos permite trabajar y editar incluso de una forma colaborativa todos los datos de nuestro entorno. Pero lo que voy a hacer yo es ir un pasito más y es extraerme estos datos para utilizarlos en mi proyecto, ¿vale? Si nos vamos a la zona con la que estábamos trabajando, que es esta zona del sur, ¿vale? Aquí debajo de Piñeiro y al sur de Omilladoiro, voy a seleccionar un área, vamos, es el área que me interesa a mí, que sería por aquí, y me voy a exportar estos datos directamente. Que el formato que exportamos de aquí es un .sm, que es un formato que nos extrae las capas geométricas, es decir, la geometría de esas carreteras o de esos tipos de usos de suelo y además datos alfanuméricos de cada uno de ellos, ¿vale? ¿Y cómo podemos abrirlo? Pues desde CityEngine. CityEngine es una herramienta de escritorio que se puede ejecutar en Windows y en un Mac también, ¿vale? Es la única herramienta de desktop de ArcGIS que se puede ejecutar en Mac sin ningún tipo de problema y que nos va a permitir trabajar con 2D y 3D, realizar ediciones y aplicar texturas. Aplicar texturas, ¿cuál es la diferencia entre CityEngine y a lo mejor otros programas con los que trabajéis, como puede ser SketchUp o CAD 3D o cualquier otro tipo de programa que utilicéis, Qt, el que uséis? Normalmente utilizamos texturas o texturas fotográficas o texturas, bueno, artificiales, pero uno a uno, fachada a fachada. Lo que hace CityEngine es trabajar por reglas, es decir, nosotros vamos a tener unas reglas que podemos utilizar las que ya hay hechas o modificarlas o crearlas nosotros y por lo tanto aplicarlas a un grupo de edificios. Trabajamos por lotes, es decir, nos vamos a generar una ciudad por un lote, no vamos a ir edificio a edificio. Y atendiendo a qué valores, pues si nosotros tenemos estos datos de los edificios, imaginaos que podemos seleccionarlos o editarlos por una zona más antigua, una zona más moderna, la edad de eso, digamos la fecha, perdón, de generación de esos edificios. Con todo eso podemos definir el estilo de esas texturas, esas imágenes que vamos a ubicar y generar un modelo virtual 3D de una ciudad que no será hiperrealista, pero sí será muy cercano, tendrá las alturas reales que va a tener y nos permitirá generar además este escenario de un modo bastante rápido. Lo primero que vemos es que nos podemos logar en ArcGIS Online. Siempre estamos conectados, ¿vale? Yo voy aquí a extraerme estos datos de OpenStreetMaps y luego los voy a exportar a una geodatabase o a un shapefile, que es el formato GIS que nosotros utilizamos, para poder trabajar con él desde otras herramientas. Es decir, todo está conectado desde la parte online a la parte de escritorio para que entre unos y otros podamos intercambiarnos datos y trabajar. Lo normal es que todo esto que yo estoy haciendo probablemente no lo haga la misma persona, sino que diferentes usuarios de una organización trabajarán con unas u otras herramientas. Pasamos a importar y vemos todos los formatos que tenemos de importación, ¿vale? Desde el propio de CityEngine, claro, datos de colada, XF de cualquier CAD, FileGDB, que como os explicaba es el formato de ERI, ¿vale? De almacenamiento de datos, KML, un KMZ que seguro que conocéis, OpenStreetMap, Shapefile, datos del terreno o texturas. Bueno, vamos a pasar a importar de OpenStreetMap. Me dice de dónde lo quiero obtener. Vamos a pinchar aquí, que yo creo que lo teníamos aquí, y vemos los diferentes archivos. Bueno, tenemos aquí Barcelona, bueno, Mineiro, Obradoiro, o Minadoiro, perdón. Voy a pinchar Minadoiro y vemos todas las capas que vemos que hemos exportado. Es decir, voy a intentar agrandarlo un poquito, ¿vale? Todos estos archivos son los que nos hemos exportado de aquí, que parecía que solo nos estábamos exportando una foto. No, estamos exportando muchísimos datos que CityEngine es capaz de representar y utilizar. Vemos aquí como por defecto selecciona las carreteras, que como veis además tienen unos datos, si está en construcción, si es vivienda, motos. Es decir, tenemos muchos datos que vamos a poder utilizar. Vemos los edificios que tenemos desde el tipo de edificios o los niveles de ese edificio para tener las alturas, que a nosotros nos interesa un poco más. A mí ahora para este proyecto me va a dar igual si es un apartamento o es un hospital. Yo solo quiero ver las alturas para calcular un poco el impacto visual que va a tener este centro comercial, pero que conozcáis que podéis utilizarlo, y todos estos datos que también podemos cargar, ¿vale? Es decir, la cantidad de datos que podemos extraer y que no teníamos es bastante importante. Vamos directamente a finalizar y nos exportamos todos esos datos, ¿vale? Vemos cómo los tenemos aquí. A ver, perdón.
Aquí tenemos toda esta ciudad con los datos de carreteras. Vamos a verlos aquí. La red de carreteras de Ominadoiro y los elementos de edificios. Una vez que hemos cargado todo esto, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Cómo podemos trabajar? Yo tengo todos estos datos, pero los sigo teniendo en planta. No termino de tener una simulación 3D. Pues aquí llega la capacidad de aplicar reglas. Vamos a seleccionar elementos. Un segundo que los pinche aquí. Vamos a quitar estos. Bueno, pincho todos. Vamos a seleccionar todos. ¿Vale? Ya los tenemos seleccionados. Y le vamos a asignar una regla. Podemos elegir entre cualquiera de ellas, que cada una tendrá sus propias, digamos, sus propias características y sus propias interacciones. De edificios, de vegetación, simplemente con el color, o sea, con el techo de un color, de reglas de París, de Venecia, o la que vosotros mismos os creéis para una ciudad o para vuestro entorno, ¿vale? Una vez aplicamos esta regla, que además nos va a dejar elegir múltiples opciones, vamos a obtener esta representación en 3D de un modo muy similar a este que voy a cargar yo ahora mismo. Voy a pinchar todo. ¿Vale? Si nos vamos aquí a un punto, ¿vale? Aquí lo tenemos. Estos son los tipos de reglas que podremos utilizar. Es decir, CityEngine no solo nos va a llegar a una, digamos, los que estéis familiarizados con esto, a un LEO de 3. Es decir, podemos llegar a generar esa marquesina de la ventana o esa puerta. Nosotros podremos editar de un modo bastante realista, ¿vale? Con esto tenemos nuestro entorno, es decir, vemos los edificios que tenemos alrededor de nuestra zona y además tenemos aquí nuestro centro comercial, ¿vale? Si os estáis fijando, esta es la planta de nuestro centro comercial. Yo podría directamente, esto lo hemos traído desde CAD, lo vamos a ver luego más adelante además cómo lo cargamos, pero simplemente quería explicaros cómo podríamos hacerlo también directamente desde aquí, desde CityEngine. Aquí vamos a explicaros varias herramientas para que veáis que se pueden utilizar cualquiera de ellas para trabajar, pero lo normal sería quizá trabajar con el CAD e integrarlo en ArcGIS Pro. ¿Cómo podríamos trabajar ahora? Supongamos que tengo la planta y que estos datos no tienen la altura y tengo que empezar a editar uno a uno, o que yo estoy diseñando realmente este centro comercial que todavía no tiene las alturas o no tiene, digamos, no está diseñado completamente y tengo que empezar a trabajar con él. Pues podemos empezar a trabajar directamente, es decir, podemos empezar aquí a editar, modificar todo lo que queramos nosotros, empezar aquí, pues pinchamos aquí, pinchamos acá, o directamente generar nuevos edificios. Es decir, tiene un editor bastante sencillo que nos permite realizar bastantes cosas, ¿vale? Vamos a ubicar desde aquí, vamos a coger cualquiera de estos, vamos aquí, empezamos a trabajar con un tejado o aquí. Bueno, un poco para que veáis las opciones que tiene para edición y que es bastante ágil, ¿vale? Es decir, con esto podríamos empezar a generarnos todo nuestro centro comercial tranquilamente y empezar a levantar un momento dado, ¿vale? Y una vez tengamos ya las alturas, a aplicarle las texturas. Yo aquí he generado, si nos fijamos, yo aquí he generado unas texturas, a ver dónde lo tengo, aquí, ¿vale? Donde directamente ya se me ha cargado una altura y unas fachadas y vamos, todo ha sido, digamos, bastante rápido. Aquí vemos cómo podemos seguir trabajando. Pero yo puedo ir fachada a fachada también si es lo que a mí me interesa. A lo mejor para generarme el entorno no quiero ir, digamos, al detalle, pero cuando voy a hacer el centro comercial sí quiero ir al detalle para presentar este proyecto, ¿vale? Una vez que hemos trabajado con CityEngine y hemos generado esto a partir de datos de OpenStreetMaps, ¿vale? Que es la parte más interesante, es decir, hemos visto nuestro entorno, todo este entorno, es decir, los dos pueblos que tenemos alrededor, ya no sé bien cuál es cuál, pero uno es Ominadoiro y otro es Piñeiro, perdón, y nuestro centro comercial. Pero bueno, aquí me diréis, vale, pero no tienes el terreno, no tienes un MDT. Yo supuesto que no lo tenéis, ¿vale? Me he ido al peor de los casos. Yo, por supuesto, podría haber cargado aquí una ortofoto del PNOA a un MDT. Pero vamos a suponer que no lo tenemos. Es decir, solo tenemos este dato, que proviene de un CAD, y esto que hemos extraído de OpenStreetMap. Pues lo que vamos a hacer es, una vez tenemos el entorno, nos lo vamos a exportar. Espera, voy a seleccionarme aquí para poder exportarlo. Exportamos estos modelos y esto que hemos trabajado con CityEngine, todo lo que hayamos generado, lo podemos llevar a casi cualquier tipo de formato. Podemos llevárnoslo a un Collada, a Autodesk, por supuesto a formato DRI o en una escena web que vamos a ver más adelante para presentar este proyecto. Vale, una vez
elegimos si solo exportamos la geometría, si también exportamos la geometría con las texturas que le hemos asignado aquí, el nivel de detalle, todo lo que queramos definir, nos lo llevamos y lo mejor es que lo podemos utilizar en otro programa de escritorio que se llama ArcGIS Pro. ¿Vale? Voy a pasar directamente a verlo. Aquí es interesante que sepáis esto, o sea, podría haber seguido trabajando simplemente con CityEngine, generar este escenario, cargar una imagen de satélite, una ortofoto, aplicarle las texturas al centro comercial y exportármelo para tener ese proyecto 3D generado que podamos nosotros presentar. ¿Vale? Pero vamos a darle una vuelta de tuerca más a esto y vamos a intercambiar estos proyectos con ArcGIS Pro. Cierro ya CityEngine y nos vamos a ArcGIS Pro. Esto es ArcGIS Pro. Para empezar, vemos que podemos tener dos vistas a la vez. Vamos a tener aquí una vista 2D, vamos a quitar esto, y una vista 3D, ¿vale? Donde nos fijamos que ya no necesito esa MDT o esa ortofoto con la que estábamos trabajando. Para empezar, veo que estas son las texturas que yo había aplicado en CityEngine. Vamos a ver aquí cómo las tenemos. Aquí tenemos Pineiro, ¿vale? Y que yo me he exportado y he cargado directamente en ArcGIS Pro. Como estamos trabajando en el mismo sistema de proyección, no tenemos problemas de ubicación, es decir, el edificio está levantado justo en la huella del edificio de nuestro mapa base. Y además, no solo trabajamos con una imagen, bueno, yo aquí he elegido el mapa base de satélite, pero podríamos haber trabajado con cualquier otro, ¿vale? No habría ningún problema. Y tenemos la elevación, porque antes estábamos hablando de los contenidos que tiene la plataforma de ArcGIS. La plataforma, como hemos estado viendo, tiene mapas base, que es imágenes, OpenStreetMaps, cualquiera de los que queramos. Tiene contenidos socioeconómicos y de consumo que podemos exportarnos, pero es que además tiene un MDT de todo el mundo, que nos permite no solo representar y ubicar estos edificios justo en el MDT, si vamos a cualquiera de ellos, le damos a sus propiedades. Vemos aquí en la parte de elevación que lo estoy ubicando directamente en el suelo, relativo al suelo o con una altura específica que yo tenga. Por supuesto, igual que os comentaba antes, yo me he ido al peor de los peores, que no tengo un MDT, que cualquiera os podéis descargar del CNIC, o que no tengo datos LIDAR, no tengo nada. Lo normal es que tengáis, pero incluso suponiendo que no, podríais trabajar con nuestro MDT y tener una ubicación bastante realista, con las pendientes y con todo el relieve del terreno, ¿vale? Vemos además que podemos trabajar con las dos vistas conectadas y que en función de lo que seleccionemos se nos activan unas capas. Aquí vemos las capas que tenemos en 2D o las capas que tenemos en 3D, ¿vale? Voy a comentar un poquito de ArcGIS Pro, que he entrado directamente para que veáis ese intercambio de datos y ya luego vamos a tener nuestro centro comercial prácticamente terminado, ¿vale? ArcGIS Pro es la nueva herramienta de escritorio que trabaja en 64 bits, que se ejecuta en 64 bits, más tipo Office, los que hayáis trabajado antes con ArcGIS y recordéis ArcMap y ArcScene, que siguen funcionando y siguen operativos, o sea, no están descatalogados ni muchísimo menos. Esta tiene unas herramientas que se van a ir activando y desactivando en función de lo que seleccionemos, es decir, si yo selecciono una capa aquí me permitirá hacer unas cosas, a modificar la apariencia o cualquier cosa que queramos, y si selecciono otras me permitirá otras cosas, ¿vale? Igual que podíamos hacer con ArcMap, nosotros tenemos nuestra estructura de carpetas con nuestro escritorio, con todos nuestros datos, ¿vale? Como veis aquí tenemos nuestros datos en GIS y también nuestros datos CAD, es decir, si yo cojo y me arrastro aquí mi mapa, directamente lo voy a ver en el terreno. Voy a esperar a que aquí, que he ido muy rápido. Vamos a seleccionar la capa de polígonos y nos lo cargamos aquí. Vamos a quitar el que teníamos antes y aquí nos quedamos con este, ¿vale? Estos son todos nuestros polígonos. Bueno, lo voy a hacer otra vez para que lo veáis, que no hay trampa ni cartón. Si el CAD está bien ubicado, nosotros no vamos a tener problema, y si está mal lo podríamos georreferenciar, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Le damos aquí y aquí tenemos todo nuestro CAD, ¿vale? Directamente, ¿vale? Una vez trabajamos o nos ubicamos este CAD, lo que vamos a hacer es pasarlo a nuestro formato para poder trabajar con él simultáneamente en 2D y 3D, ¿vale? Una vez lo pasamos a este formato, lo tenemos aquí ya como una feature class o como un elemento de nuestra geodata base, que no es más que una estructura de almacenamiento de datos para poder trabajar del modo más eficiente con todas nuestras herramientas, no tiene más, ¿vale? Como os he enseñado, siempre podréis importar y exportar dentro de nuestros datos, ¿ok? Vamos a quitar ya de aquí nuestro
Vamos a irnos al 2D. Vamos a quitar el polígono. Aquí lo tenemos. Ya está. Y nos vamos a quedar solo con esta parte. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro centro comercial, que además, como veis, y como os voy a enseñar más adelante, hemos realizado unas modificaciones a partir del CAD. Con el CAD estamos viendo solo las parcelas y no sabemos a lo mejor, o no vemos a primera vista cuáles son edificios o cuáles son zonas de parque, jardines, árboles, un poco lo que queramos generar. ¿Vale? Primero la exportación. Aquí también podemos añadir datos de local o de la nube de ArcGIS, ¿vale? Para arrancar, si os fijáis, yo estoy logado aquí con mi usuario de nuestra plataforma, isaac.sunset.preventas, que es mi usuario de ArcGIS Online. ¿Vale? Con esto estoy logado en ArcGIS Pro y aunque pueda seguir trabajando, por supuesto, con mis datos en local, puedo también cargar datos que yo tenga en mi plataforma, en ArcGIS Online. Si os fijáis aquí, vemos lo que tengo en mi portal, lo que tengo en mi contenido. Y todos estos datos que están en la nube, que no están en mi ordenador, puedo utilizarlos y trabajar con ellos, ¿vale? Entonces, fijaros en la interconexión que tiene la plataforma. Todo esto, mira, si os fijáis, tengo aquí los tiempos de conducción A, B y C. Es decir, todo lo que hemos utilizado antes podríamos utilizarlo también desde esta herramienta de escritorio, cargar incluso los rasters, trabajar con ello y estar, digamos, conectados con otros usuarios. Bueno, vamos a pasar ya al 3D solamente para que trabajemos directamente con él. Aquí tenemos el entorno. Y el centro comercial estaría aquí ubicado. ¿Qué vamos a hacer como hemos hecho antes? Trabajar con reglas, con unas reglas que nos interesen más y, digamos, para tener ese aspecto del centro comercial que es con el que nosotros nos queremos quedar y el que queremos presentar. Si aquí veis, tenemos los mismos edificios, pero simplemente con otra regla aplicada. Es un poco con unos edificios más... me han parecido a mí más clásicos del centro comercial, pero bueno, con los que vosotros queráis. Y no solo eso, sino queremos también mostrar los árboles que va a tener esta zona para que al presentar el proyecto se vea que esto no va a ser una estructura solo de hormigón que va a, digamos, a invadir el espacio de los vecinos, sino que tenemos ya aquí nuestros árboles donde irán ubicados y con una vista en 3D donde podremos ver cómo queda en el entorno. Además, podemos hacer análisis dentro de ArcGIS Pro. Yo estoy pasando un poco de prisa porque hemos visto muchas herramientas y bueno, y veremos más, pero tener en cuenta que, como vamos a decir más adelante, hay vídeos de cada herramienta colgados y más que habrá probablemente, pero todo esto lo podéis ver en detalle. ¿Qué análisis podemos hacer? ¿Qué análisis pueden interesar? Por ejemplo, el impacto acústico que va a tener este centro comercial sobre los vecinos colindantes. Vemos aquí que hay edificios también más o menos cercanos. Pues podemos generar un análisis de dispersión de ruido con la fórmula que nosotros queramos. Yo he hecho una herramienta muy fácil y he supuesto que he hecho un anillo de influencia en 3D de 30 metros, pero bueno, lo normal, por ejemplo, en estos casos es tener una contaminación acústica diurna y una nocturna. Podemos suponer que uno de estos edificios va a ser una discoteca o un bar que abrirá por la noche. Me acerco un poco para que veáis el nivel de detalle al que llegamos a tener, ¿vale? Que es interesante, es decir, podemos tener un edificio, es decir, podemos ver cómo se paseará por este centro comercial. Podemos enseñar una experiencia muy, muy real a todo aquel que vaya a estar aquí, ¿vale? Vamos a irnos ya de aquí. Y además, no solo cómo se va a pasear con este centro comercial, como estábamos viendo aquí, sino cómo lo pueden ver nuestros vecinos o los edificios que tenemos al lado. Aquí vemos un poco cómo verá este señor desde su terraza este centro comercial y cómo a lo mejor los árboles pues le hacen que le moleste menos el paisaje o el impacto visual. Por supuesto, podemos trabajar con una herramienta propia para ver lo que se verá, digamos, la visibilidad que le va a quitar ese centro comercial del horizonte. Pero bueno, yo creo que no hay nada más realista que ver realmente lo que verá esta persona, más que ver digamos, los metros que va a poder dejar de ver, sino tener una experiencia pues muy real de cómo va a quedar, ¿vale? Una vez nosotros hemos definido cómo nos queda este centro comercial, que por supuesto aquí también podemos editar, podemos eliminar cualquier edificio que nosotros, pues si decimos, mira, yo creo que no nos interesa, pues lo podemos eliminar y no hay mayor problema. Es decir, siempre vamos a poder trabajar. Si ahora quiere dejar, ya está, fuera. ¿Vale? Y podríamos también generar, por supuesto, cualquier otro edificio. Vale, una vez hemos hecho este proyecto y hemos trabajado en 2D, es muy interesante también ver cómo, en 3D, pero en escritorio, ver cómo podemos enseñar esto a otra persona. Mires, bueno, pues puedes imprimirlo, puedes trabajar con él. Sí,
Por supuesto, podemos exportarnos este mapa en un PDF para incluir en una memoria. Pero es que además podemos integrarlo como una escena web en una aplicación que podamos presentar mostrando lo que hemos hecho en este proyecto, y es lo que os voy a enseñar ahora. Enseñaros un poquito todos los pasos que hemos ido viendo en este seminario y cómo podemos integrarlos dentro de una aplicación web, ¿vale? Aquí vemos que se haría de un modo muy sencillo, que es compartir como una escena web, ¿vale? Vamos a cerrar ya ArcGIS Pro y nos despedimos del centro comercial. No voy a guardar la edición y nos vamos aquí. Volvemos a nuestro, bueno, voy a ir cargando a nuestra organización de ArcGIS Online para ver esta aplicación, porque yo la tengo aquí también alojada. La vemos aquí, que es una web mapping application, ¿vale? Y la vamos a ir ejecutando. Además, yo voy a ir aprovechando para ir cargando otros escenarios y enseñaroslos ahora un poquito para que veáis las distintas opciones que tenemos de escenas. Y esto es un story map, o una de las aplicaciones que nosotros podemos utilizar para que veáis cómo empezamos cómo podemos pasar a generar esta aplicación, para que veáis que no es complicado, que no hace falta ser un desarrollador. Por supuesto, todo esto lo podríais descargar y empezar a trabajar, pero para que veáis cómo se empieza, y ya os lo enseño generado, ¿vale? Abrimos el web map que hemos utilizado al principio. Además, bueno, estamos ya pasándonos de tiempo, pero como hemos empezado un poco tarde, no lo vais a permitir. ¿Me dejas, no, Cristina? No hay problema. ¿Vale? Le damos a compartir y nos van a aparecer diferentes opciones. Recuerdo un poco esto para que siempre tengáis en cuenta, primero, que lo que publiquéis es vuestro, es privado, y vosotros siempre vais a poder compartirlo como queráis, dentro de mi organización o dentro de los diferentes grupos que a mí me interesen. ¿Veis? Me dice, vale, ¿quieres compartir todas estas capas? Pues sí, no me importa. ¿Vale? O con todo el mundo, incluso si yo lo quiero integrar en la web de la empresa, exactamente igual. Integrar, me copiaría este iframe y lo pegamos en la página web de nuestra empresa, y esto sería lo que se vería. Pero lo que sí va a mostrar es que podemos hacer una aplicación. Aquí tenemos multitud de plantillas para hacer aplicaciones web a partir de un webmap sin tener que desarrollar. Todas se pueden descargar, se puede tocar código, no hay ningún problema, pero si no queremos o no sabemos, podemos empezar a generar una aplicación como la que yo os voy a enseñar ahora, o mucho mejor seguro, simplemente así. Le damos a publicar. Al publicar, lo que estamos haciendo es generar ese constructor de esta aplicación y alojarlo también en el hosting que tiene ArcGIS Online, ¿vale? Dentro de vuestra organización. Y ya nos aparece este constructor que nos va a indicar cómo queremos hacer la aplicación. Si queremos un panel lateral o queremos que flote, cómo queremos llamarlo. Vamos a ponerle simplemente así. ¿Qué es lo que queremos agregar en cada sección? Si queremos agregar un mapa web o queremos agregar una imagen de cualquier red social, un vídeo o incluso una página web, ¿vale? ¿Y qué nos queda con esto? Pues una aplicación de este índole. Aquí yo, bueno, he puesto la plataforma de ArcGIS para el geodiseño y hemos visto y he integrado aquí una página web, la página web de ERRI, donde explicamos un poco nuestra plataforma, que repasando, aprovecho para repasar que teníamos aplicaciones, tenemos mapas, tenemos capacidad de análisis, una capacidad de administración de todos estos datos, y aquí nos va mostrando, es decir, toda la funcionalidad que tenga esa aplicación. O sea, esa página web la tenemos dentro de nuestra aplicación. Vemos que vamos avanzando por secciones. Aquí tenemos la página web de GeoPlanner, por si alguno quiere verlo o quiere probarlo, porque todo esto también se puede probar, ¿vale? Donde nos va explicando pues lo que hemos visto, cómo comparar proyectos, y lo puedo explicar también con nuestros webmaps, como no. Aquí vemos nuestro proyecto con las 3 zonas con las que hemos trabajado, con el mapa de raster donde estamos ponderando diferentes variables, con los datos y las áreas de tiempos de conducción con las que hemos trabajado y los datos de socioeconómicos y de consumo, y la capacidad de comparar 2 escenarios, ¿vale? Como hemos visto, es decir, podemos explicar, igual que yo estoy explicando aquí cómo he trabajado con GeoPlanner, vosotros podéis explicar cómo fue la toma de datos del proyecto, todo lo que habéis trabajado y dónde habéis llegado. Podemos, claro, también explicar CityEngine con las escenas web. Vamos a dejarle que lo cargue. Y podemos enseñar, igual que antes, cómo hemos trabajado con ArcGIS Pro, cómo podemos hacer un análisis, importar datos en 2D y 3D, ¿vale?
o incluso mostraros otros ejemplos de esta misma plantilla, es decir, de esta misma aplicación, embebidos aquí, porque no dejan de ser una URL, una página web que nosotros podemos compartir. Si aquí nos fijamos, yo todo esto lo puedo integrar donde quiera, copiarlo dentro de nuestra página web con una URL, publicarlo en Twitter, en Facebook o donde queráis. Estos son otros ejemplos de story maps que se han hecho pues presentando estas torres increíbles, o hablando de la edad de las megacities, como pone aquí, de las grandes ciudades en las que estamos todos metidos, ¿vale? O bueno, cualquier aplicación que hagáis, al final es la idea de que dentro de esto se puede meter cualquier cosa. Se puede meter una imagen, se puede meter un vídeo, se puede meter un webmap, se puede meter un poco lo que queramos. Voy a enseñaros ahora ya lo que os comentaba antes. Nosotros podemos cargar nuestro proyecto, y aquí lo he cargado sin texturas, sería el centro comercial con el entorno, con el entorno que tenemos, incluso con el impacto acústico con el que hemos trabajado, ¿vale? De un modo sencillo, digamos, de un modo solo sin texturas, por eso solo queremos mostrar este impacto para que la gente para que haga comentarios. Por ejemplo, aquí no solo podemos ver este buffer de impacto, sino podemos llegar incluso a ver cómo afectará las sombras, difusa no, aquí, cómo afectará la sombra del sol en función de la hora. Voy a acercar un poquito para que lo veáis. Cómo va a ir afectando la sombra de este árbol, y a lo mejor decimos, mira, si aquí justo hay una ventana, vamos a poner una ventana, a lo mejor nos interesa separar un poco este árbol, ¿vale? Entonces cualquiera puede llegar aquí y poner un comentario y decir, esto hay que modificarlo. Hace mejor, ¿vale? Simplemente lo publicaría. Vamos a dejarle que publique, a ver si quiere. Bueno, vamos a dejarle que lo conecte porque se nos ha quedado aquí un poco. Bueno, ahora se ha quedado aquí, pero cualquiera puede poner un comentario y lo vamos a ver en otras escenas. ¿Vale? Ya está. Aquí lo tenemos. Esto hay que modificarlo. ¿Vale? Entonces, pensaos en cómo podréis colaborar. Esto se lo podéis pasar a cualquiera, digamos, en las distintas fases del proyecto, para que cualquiera, el cliente o los colaboradores, puedan ir opinando sobre lo que vosotros vais trabajando en ArcGIS Pro o en CityEngine, y que ellos vayan haciendo una reunión, explicar cómo va avanzando el proyecto, qué dificultades podéis tener y digamos, cómo mostrar nuestro trabajo de un modo sencillo. Porque veamos más ejemplos, a ver si aquí. Vale, aquí tenemos otro de Francia, vamos a dejarle que se cargue. Y vamos a llevarnos esto por aquí de paso. Donde podemos además, igual que hemos visto antes, activar y desactivar capas. Este es bastante más grande, por eso está tardando más, yo creo, en cargar. Vamos a cargar este que es un poco más sencillito. Este que es de diseño urbano y de una propuesta de edificios, ¿vale? Esta es una escena web donde nosotros vemos todas las capas que podemos ir cargando, que vemos cómo se me van generando ya en la escena web. ¿Vale? Pensar que eso, insisto con esto es todo online, es decir, no tenemos nada en local, igual que antes. Podemos activar y desactivar capas y, digamos, enseñar los edificios que proponemos demoler, aquí pintados, y el nuevo desarrollo que queremos proponer, ¿vale? Con los edificios colindantes y con el mapa topográfico en 3D. Es decir, nosotros siempre vamos a poder hacer una presentación de todos nuestros trabajos y de un modo realista. No penséis que en estos proyectos eran muy esquemáticos, pero por supuesto nosotros podemos tener también todas las texturas con las que trabajemos, podemos exportarlas y presentarlas cuando ya tengamos el proyecto final y queramos hacer ya no haya más modificaciones y simplemente queramos enseñar el resultado, pues podemos cargarlo, enseñar pues un nuevo edificio propuesto y cómo va a quedar con los existentes. Y bueno, lo mismo que os contaba antes del sol, pues podemos ver aquí para ver la sombra directa de este nuevo edificio sobre los colindantes y en el arbolado, ¿vale? Y esto es un poco todo lo que os queríamos explicar hoy. Es decir, cómo podemos trabajar. La idea que queremos que os quede es que todo esto son diferentes aplicaciones que cada uno puede utilizar y que están conectadas. Que el que trabaje con una aplicación web no va a tener que luego preocuparse de cómo le pasa ese dato a la persona que trabaja con una herramienta de escritorio, de cómo le pasa ese dato a un colaborador temporal del proyecto, a cómo trabajamos con un CAD, cómo trabajamos con datos de SketchUp, cómo obtenemos datos cuando los necesitamos y no los tenemos. Es decir,
poco que veáis que todo está conectado, porque seguramente muchas de estas cosas las podéis hacer con otras herramientas, pero es difícil encontrar cómo todas pueden estar conectadas y cómo pueden todas intercambiarse datos, y no solo datos, sino comentarios, modificaciones, colaboraciones en un proyecto, es decir, cómo todos podemos trabajar, digamos, juntos para que el proyecto salga adelante. ¿Vale? Voy a ver si pongo ya la última slide de aquí. Dispositivo actual. Y nada, esto es todo. No sé si ha habido alguna pregunta o queréis comentar algo. Si no, os dejamos aquí nuestros emails para cualquier cosa que tengáis. Cristina Carrera, que es la responsable, y bueno, ya me trasladaré a mí cualquier duda técnica o si queréis escribirme también. Y invitaros a que también veáis cómo tenemos igual que este seminario lo vamos a grabar y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Hay muchos otros seminarios también de ingenierías o específicos de productos, o lo de City Engines, o lo de GeoPlanet, es decir, diferentes informaciones que están colgadas en nuestro canal de YouTube y también publicaciones en Twitter y en todas las redes sociales. Nada más, gracias por la atención, y si hay alguna cosa o cualquier duda, pues lo podemos ver ahora o más tarde. ¿Vale? Bueno, como nos estamos pasando de hora y no sé si es que os hemos abrumado o ha quedado todo demasiado claro, pero bueno, son muchas cosas y son muchas aplicaciones y es fácil perderse en el camino, así que cualquier cosa que os surja, cualquier cosa que queráis probar, cualquier pregunta, nos pedís más información y nosotros os la enviamos encantado. Gracias por la asistencia y nada más, nos vemos en otro seminario seguramente.